Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quiero hablar acerca de por qué es necesario apartarme del pecado. ¿Por qué es necesario apartarme del pecado si quiero ser salvo y si quiero agradar a Dios y si le amo quiero agradarle, claro? Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si de verdad cumplo ese mandamiento, lo primero que viene a mi corazón es querer ser agradable a Dios. Entonces, ¿por qué debemos dejar el pecado, apartarnos del pecado y no pecar? Porque el pecado, el Señor mismo lo dice y la palabra lo dice. Lo dice, dice que el pecado es muerte. Y todo el que hace pecado morirá para siempre. O sea, no tiene esperanza. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A salvarnos. ¿De qué? Del pecado. Entonces Él quiere salvarnos porque nos ama. ¿Y cómo es que Él nos salva? Enseñándonos, dándonos su espíritu, su conocimiento, sabiduría. Teniéndolo a Él, hay que buscarle para tenerle, claro. No es llegar y decir yo soy arrepentido y soy de Dios y todo eso. Y por dentro un corazón muy hipócrita y falso, no. Hay que buscar a Dios y es muy difícil de encontrarlo. Encontrar iglesias puedes encontrar a donde quieras. Buscar hombres que te estén predicando a Dios lo vas a encontrar en muchos lugares. Pastores y predicadores, verdaderos, falsos. Pero encontrar a Dios, a Jesús, que Él venga a ti, te cambie y te dé su Espíritu Santo y seas un nuevo, un nacido de nuevo. Eso no es fácil. Por eso dice que es ancha en la puerta, espacioso el camino y muchos son los que entran en ella. Muchos son los que son engañados. Y pequeña es la puerta y angosto el camino y difícil de encontrar y pocos son los que la hallan. Y entonces pocos son los que encuentran verdaderamente a Jesús. Entonces, entonces si amamos a Dios y, y entonces el propósito de Dios vino a salvarnos. ¿Cuál es la forma de salvarnos? Él pagó el precio para venir por nosotros y permitirnos, darnos la oportunidad de arrepentimiento. O sea, de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos, arrepentirse, no volver a cometer lo que tú hacías porque encuentras que ahora es malo, sabes que es malo y te arrepientes y no lo vuelves a hacer. Eso es arrepentirse, es arrepentirse de un delito, arrepentirse de que yo asesiné y así, te arrepientes y no lo vuelves a cometer. Entonces, si te arrepientes del pecado, es lo mismo. No lo vuelves a cometer. Y, y todo por fuerza del Espíritu de Dios. Entonces no es fácil, mis amados. Entonces, por eso el Señor, esa es la salvación de Dios. Él vino a pagar el precio para sacarnos del pecado, apartarnos del pecado, de la muerte. Porque el pecado es muerte. Entonces tú no puedes andar pecando y diciendo que eres de Dios, o está Dios en ti, o estás tú en su presencia, porque en la presencia de Dios no hay pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? El Señor Jesús aborrecía los espíritus, los mandaba que se fueran, los atormentaba, porque los aborrecía, porque sabía que ellos son pecados, son destrucción y son muerte. Y destruyen todo lo que tocan, todo lo que Dios crea. Ellos lo destruyen con pecado, con espíritus de pecado. Entonces, Él atormentaba a los espíritus y los aborrecía. Le decía, sal ya,
calla. Y así, serio, porque no les agradaba. No les quería agradar ni nada. No necesitaba agradarles. Solo los mandaba. Tenía que mandarlos y sacarlos, porque eran aborrecibles. ¿Por qué? Porque eran pecado. Entonces, si tú tienes pecado en ti, ¿cómo puedes ser agradable a Dios? Si Dios aborrece el pecado, lo aborrece. No es que no le guste ni nada, lo aborrece, aborrecer algo. No sé si tú entiendes lo del espíritu, pero la palabra aborrecer es algo grande. O sea, es un sentimiento de que no quieres algo grande, grande. O sea, más que una palabra aborrecer, el significado de aborrecer es una palabra en el espíritu grande. Entonces el Señor aborrece el pecado. Entonces, si tú no te apartas de tu pecado, ¿cómo le vas a agradar a Dios? ¿Cómo Él va a estar cerca tuyo para ayudarte? Su Espíritu Santo va a estar, tú vas a estar en su presencia del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le va a ordenar a los demonios que vienen a darte problemas y atacarte. Le va a ordenar, sal de aquí. Porque el Señor solo le quiere dar esto y le va a ayudar hoy. O el Señor solo le va a dar este pequeño dolor, esta pequeña enfermedad, pero va a ser para mucho más bendición y ganancia. Y así, todo ordenado por el Espíritu Santo, mientras tú estás en la presencia de Dios, cuidándote de todo, de cometer pecado y cosas. Y si lo haces sin saber algún error que no conozcas, si luego lo conoces porque la voluntad de Dios te lo demuestra que fue un error y es pecado, luego te das cuenta y te arrepientes, oras al Señor con dolor, con llanto y le pides perdón. Y no lo vuelves a hacer porque sabes que es malo. Y si te arrepentiste, claro, ¿cómo vas a volver a hacer lo que tú ya te arrepentiste de aquello? Entonces, así mis amados, entonces por eso es necesario apartarse del pecado. Muy necesario. Entonces tú no puedes ir a Dios, como muchos tienen la esperanza de ir a Dios, y siguen siendo hombres que aman o que no aman, sino que desean a hombres, y mujeres que desean a mujeres, o personas que desean pecado y que van tras el pecado y viven en pecado y su mente en pecado, viendo comedias y deseando cosas inmundas, juegos, cosas de la tierra. Entonces, si tú estás en esas cosas, en realidad el Espíritu de Dios no mora en ti, porque el Espíritu de Dios redarguye de pecado y a Él no le gusta el pecado. Y si tú estás y el Espíritu de Dios está en ti y tú en la presencia de Dios, entonces todas esas cosas tú las vas a ver que son aborrecibles en verdad. Pero las vas a ver y las vas a entender cómo sí son aborrecibles. No vas a decir que son aborrecibles porque te lo dijeron, sino porque lo entiendes y lo ves, cómo esas cosas sí dañan a otras personas, sí, cómo eso, por ver esas cosas, sí entran cosas inmundas a las personas y las dañan. Y entonces, por eso, incluso donde hay iglesias que predican a Dios y dicen que van a ser salvos y siguen, que no importa si son hombres con hombres o mujer con mujer que se casan y así, pero en realidad no es así. Dios no lo dejó así. Los que le tienen espíritu de que les agrada o hayan atracción por hombre o mujer por mujer, esos son espíritus demoníacos en las personas que, que ellos son de pecado. Esos espíritus son de pecado y entonces hacen todo lo que le desagrada al Señor. Y esos espíritus son de esos deseos así. Y eso es lo que ustedes dicen, no, pero es amor, es amor. Yo quiero tanto estar con esa persona. Dios es amor y yo siento amor. Pero no es amor, es un deseo, es un engaño de Satanás. Es un sentir de la carne. Ni siquiera comprenden lo del espíritu, es un sentir de la carne. Y lo llaman amor. No conociendo el verdadero amor. El verdadero amor es Dios y es más que carne, deseos, lascivias y muchos deseos inmundos. El verdadero amor es eterno y para siempre y ama de verdad, sin mezclar las cosas.
Y parte del amor, si tú tienes el amor de Dios en ti, vas a estar en Dios, vas a predicar a Dios, vas a hablar del Evangelio para que los demás se salven, porque los vas a amar. No vas a estar ahí para decirles enfrente te amo y cosas. O amar no es dar un beso con deseo y lascivia y todo eso, eso no es amar. Pues muchos dan besos con deseo y lascivia, se acuestan, tienen hijos y después se separan. ¿Y dónde está el amor? Porque el amor todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Mas ellos no soportaron nada. Solo fue por deseo, solo fue por lascivia, solo fue un momento. Y no había amor, no había espíritu verdadero de amor. Porque solo Dios es amor. Él es el verdadero espíritu de amor. Entonces, si tú haces las cosas con la carne y en las cosas del mundo, vas a sentir ese falso amor, el amor que se va y se destruye y se acaba. Pero si tú todo lo haces con Dios y Dios en ti y el Espíritu de Dios ordena tu vida, todo lo vas a hacer con verdadero amor, con verdaderas cosas, con verdadero amor de Dios. Cuando le hables a los demás lo vas a hacer con amor. Aunque a veces el Espíritu Santo traiga reprensión contra alguno, pero esa reprensión va a ser seria porque Él lo ve que es necesario. Pero en realidad es porque, es una reprensión fuerte porque es necesaria, pero pensando en el bien de la otra persona, para que se salve, porque en realidad se le ama en el Espíritu Santo. Entonces eso es hablar la verdad, amar en realidad. El verdadero amor, pensando en que sí se salven. Pero habrá amor en los falsos, en los que te hacen comercio de vosotros, hablando palabras fingidas para sacar ganancia de ustedes o de nosotros. Ellos no tienen amor, sino interés en sí mismos, en estar bien, en avaricia y en cosas. Pero no hablan el Evangelio por amar a los demás, por salvar las almas, porque aman a Dios sobre todas las cosas y saben que Dios ama a todos. Entonces ellos también aman a todos. Porque si Dios ama a todos y quisiera Él salvar a todos, que se arrepintieran todos, y si tú amas a Él, entonces vas a decir, sí, yo también quiero. Sí, Señor, que se salven. Yo también los amo. Entonces es la necesidad de cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas no va a haber obstáculo. Porque tú vas a hacer todo por Dios. Porque lo amas. Porque el amor es fiel y verdadero. Entonces no vas a dejarlo por una comedia, por una cita o por un trabajo, por tus riquezas. No vas a dejarlo por nada porque lo amas. Lo amas a Él. Entonces ve dónde está tu corazón. Si de verdad lo amas a Él o estás amando otras cosas, poniéndolas delante de Él en tu corazón. No en lo que tú creas que eres o lo que tú creas que dices ser o que haces. Entonces así se ven las cosas, mis amados, en el Espíritu, en la verdad. Y por eso es muy necesario dejar el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero Él los ama. Él los ama. Me ama a mí, te ama a ti, ama a todos. Esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados para no volver a cometernos y nos apartemos del pecado, de la muerte eterna, que solo viene el tiempo para cumplirse. ¿Y por qué está este tiempo de gracia? Porque Dios pagó el precio, porque no había esperanza para nosotros. Una vez haber llegado nuestras almas a la tierra, haber nacido aquí, y estábamos atrapados en esa condenación y borrados en nuestra mente de lo que hubiéramos sido antes. Hubiésemos sido lo que hubiésemos sido, hubiéramos estado donde hubiéramos estado, no hubiéramos conocido más. Pero por la gracia de Dios conocemos, hablamos y sabemos la verdad de Dios, aún lo que hay en esta tierra, más cuando el Señor nos dé cuerpos nuevos y aún vemos envanecidamente, cuando ya no veamos envanecidamente y aún sepamos todas las cosas como fueron en verdad, cómo fue todo en verdad, y sea tan claro a nuestros ojos, y le demos gloria y gracias a Dios por salvarnos de esta muerte, de este mundo falso, de dolor, momentáneo, que solo dura un tiempo, porque yo no creo que los seres humanos
vivas más de 300 años. 300 años son solo 300 años. Tú dirás, oh, mucho, pero el tiempo pasa. Date cuenta. Muy largo sería el tiempo cuando eres pequeño, pero después los años pasan y pasan y pasan y no te das cuenta. Cuando ya te das cuenta que estás viejo y tu cuerpo desgastado y así. Y te das cuenta que la muerte te acecha y empiezas a preocuparte. ¿Qué va a ser después? ¿Qué va a ser después? Si todo se acaba o en realidad y así Satanás te quiere atormentar. Entonces, pero el que cree en el Señor Jesús tiene vida y tiene vida en abundancia y para siempre. Y el que cree, cree. Entonces no va a tener miedo, no va a temer, solo va a llegar al final de sus días. Sea al final de sus días por edad, por acabarse el cuerpo, por desgaste del tiempo y por los muchos años, o sea al final de sus días, por la voluntad de Dios en su juventud o cuando Dios lo estime, Él no temerá, porque tiene su fe y su esperanza en Dios. Entonces, verdaderamente necesitamos tener el Espíritu de Dios para poder seguir al Señor y estar en su voluntad y en su Espíritu Santo y en su gracia y por su Espíritu Santo y su gracia que hagan obras para Él y en Él. No las obras nos van a salvar, sino Él, pero por Él va a haber gracia, va a haber obras, va a haber abandono de cometer pecado. Ya no nos va a agradar el pecado y y eso es la necesidad de dejar el pecado, porque Él aborrece el pecado. Por ejemplo, tú te gusta un niño o una niña y, y sabes que no le gusta, por ejemplo, las películas de terror. Entonces tú si lo sabes, llega y como quieres, como si de verdad le quieres agradar, te dice, ¿qué podemos hacer? Y entonces te dice, vamos a ver películas de terror. Y te dice, no, es que no me gustan. Ah, sí, entonces mejor no vamos a ver nada. Y, y no voy a ver nunca más. Entonces, porque si te dicen, no, es que no me gustan y la aborrezco. O sea, si a ti te gustan esas cosas, no, prefiero no juntarme contigo. Y tú le dices, no, prefiero dejar las películas, pero sigamos hablando, sigamos viendo, ¿cierto? Entonces ahí demuestras que esa persona es especial, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más especial tiene que ser Dios para nosotros? Entonces, si Él aborrece el pecado y nosotros supuestamente cumplimos el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, hay que demostrarlo con hechos. Con hechos. Si Dios aborrece el pecado, entonces yo quiero abandonar todo el pecado. Porque no puede haber pecado en su presencia. Entonces si yo tengo pecado en mí, no puedo estar en la presencia de Él. Y si no estoy en la presencia de Él, no estoy en la presencia de quien yo amo. De quien yo amo. Entonces yo prefiero votar el pecado. Porque quiero estar con quien yo amo. ¿O no? Pues si lo amo, en verdad. No digo que lo amo. No digo por mi boca que lo amo, pero en realidad ni me interesa. Si lo amo de espíritu, en mi corazón, yo voy a votar todo por estar con el que yo amo. ¿Cierto? Entonces, esa es la necesidad de dejar el pecado. De arrepentirnos para salvación nuestra, pero más porque amamos a Dios en verdad. Si lo amamos de verdad, es que el amor a Dios es porque es el primer mandamiento, porque amando a Dios tenemos la fuerza para hacer todo lo demás. Porque si lo amamos de verdad, vamos a querer todo, hacer todo lo que a Él le agrada en verdad. No haciendo excusas y cambiando la palabra que es para santidad, para cosas buenas, edificantes, en lo correcto y en lo santo. Y la vamos a cambiar para excusar nuestras ganas de seguir yendo al pecado, pero en realidad querer salvarnos también.
Entonces predicamos una palabra que excusa seguir pecando, pero esa misma palabra nos pone en un estado de que no podemos dejar de pecar, pero aún somos perdonados y salvados. ¿Para qué? Para llenar nuestro vacío en nuestro corazón y satisfacer las ansias de tener una esperanza de salvación. Pero son esperanzas de Satanás, falsas, porque lo único que llenan la esperanza de salvación, pero todo el tiempo que estamos vivos en la tierra. Pero una vez que estamos muertos, no va a ser justificable ninguna de todo lo que nosotros sabemos, porque seguimos cometiendo pecado. Y no amamos, no demostramos ni siquiera que cumplimos el primer mandamiento. No demostramos que amamos a Dios en verdad. O sea, no cumplimos ni siquiera el primer mandamiento, porque seguimos cometiendo lo que el que decíamos que amábamos aborrecía. Entonces, si Él lo aborrecía y nosotros lo seguíamos cometiendo, demostramos con hechos, con obras, no con boca, porque por boca supuestamente decíamos que lo amábamos, pero nuestras obras y hechos demostraron lo contrario. Lo real no era eso. Y nosotros, aparte, éramos mentirosos. O sea, todos los vanagloriosos, cerdos, perros, mentirosos, hechiceros, hacedores de mal, de mentira, serán echados fuera. Y está clara su palabra. Entonces, dejar de pecar es algo muy necesario y no podemos por nosotros mismos. Debemos encontrar a Dios, buscarle en verdad. Es difícil de encontrarlo, porque es difícil de arrepentirnos de todo corazón, sincero, no hipócrita. Y ese corazón que nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que estamos bien. Porque Satanás, la mente humana, carnal, Satanás en nosotros nos hace pensar que estamos bien. Pero en realidad no es así. Entonces sí, mis amados, espero les sirva, porque el pecado es muerte. Y si tú vives en pecado y sigues y te agrada el pecado, entonces te agrada la muerte. Y Dios te va a dejar donde a ti te agrada. Pues tú tienes la elección. Tú eliges. Nadie te obliga. No digas Dios me echó al infierno. O hice el pecado por esa persona. O esto o lo otro. No culpes a los demás las cosas que son tu responsabilidad. Porque tú ya sabes las reglas. El Señor ha dicho que el pecado es muerte. El Señor todo lo ha explicado. Y esas son las reglas eternas. Nadie va a escapar de ellas. Nadie va a escapar de ellas. Todos van a ser juzgados por la ley de Dios. Entonces, si tú sabes y te das cuenta que lo de Dios es lo correcto y no hay nada malo en ello, en cometer y en hacer la palabra de Dios, que es buena en realidad. No tiene nada de pecado, de fornicación, de adulterio, de andar con una persona y otra, después tienen hijos allá, por acá, y así se mezclan las personas, mezclan los espíritus y se hace pura fornicación, adulterio. Los niños salen con enfermedades y los niños crecen para el pecado, con su mente de pecado, y así, y se inmundiza todo. Porque Dios hace lo santo y lo correcto, donde no hay mancha ni muerte. Y las cosas permanecen para siempre, pero el pecado todo lo destruye. Dios los bendiga y espero les sirva, mis amados. Y si es necesario dejar de pecar, dejar el pecado y pedirle perdón a Dios, fuerza y Espíritu Santo, pedirle en oración, queremos encontrarle y conocerle. Porque muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Y el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Y en los Salmos, David decía que al final, al pasar de sus años, descubrí que todo lo debajo todo lo que
se sale debajo del sol. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. ¿Por qué lo descubrió? Porque pasó toda su vida, se dio cuenta que toda su riqueza y todo, y nada le quedaría. Nada. O sea, todo tu trabajo y todas tus cosas son vanas cuando te das cuenta que viene el tiempo de que se te acaban tus días. Y todo lo que tú has dicho que has provisto, ¿para quién será? Dice el Señor también. Pone el ejemplo del hombre que su propiedad proveyó mucho. O sea, salieron muchos frutos. Y no hallaba qué hacer, tanto que que le había producido su propiedad. Entonces él dijo, ya sé, derribaré mis graneros y lo haré mayores. Y, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Descansa, regocíjate, come, bebe. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen, hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Entonces, ¿qué decía el Señor Jesús? Entonces, no, no provezcáis para vosotros riquezas, o sea, cosas grandes. No nos afanemos en riquezas y en cosas grandes. Porque todo lo que podemos juntar y ser llenos de avaricias y cosas, y juntar, ¿para quién lo vamos a juntar al final? ¿Para quién? Yo creo que no necesitamos tanto para vivir y para servirle al Señor y para amarlo. Yo creo que todas esas cosas son más obstáculos para poder amar libremente a Dios. Ni siquiera nuestro corazón descansa tranquilo, pensando en las riquezas y en todo lo que tenemos que seguir haciendo para seguir ganando riquezas. O sea, poniendo afán, nuestra mente en esas cosas, en vez de primero poner al Señor y después lo demás, como menos importante. Les aseguro que el Señor les ayudaría, les iría mejor. Pero bueno, Dios sabe y Él haga su voluntad y debemos buscar a Dios. Y Él es su gracia y a Él tienen que ir, a Él tienen que encontrar. Y no es fácil, porque muchos ni siquiera quieren ir a una iglesia que no le hallo que fuera para salvación. Y es fácil, o sea, vas, buscas una iglesia y ya. Pero no es fácil encontrar a Dios. Arrepentirte de todo corazón hasta encontrarle. Ese es el verdadero camino. Porque yo no le encuentro nada difícil. Ir y buscar un templo. Pero eso no te salva. Porque el verdadero camino es Jesús. Y dice que la puerta es angosta, pequeña y difícil de encontrar. Y pocos son los que la encuentran. Iglesias hay muchas. Pero verdaderos, hijos de Dios, y verdaderas personas que hayan encontrado y verdaderas personas que hayan sido nacidas de nuevo por el Espíritu Santo, hay pocos. Entonces tú buscas a Jesús. Eso es lo difícil. No creas que yendo a una iglesia y haciendo cosas y cosas y cosas que te digan que estás haciendo algo para Dios, ciegamente, sin saber ni entender lo que haces en verdad, eres salvo. Porque el Señor, Jesús, es nuestra salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y es difícil de encontrar, tal cual como está escrito. No como es encontrar iglesia o hombres que prediquen, sino encontrar a Dios. El que es verdadero te va a guiar a Dios, que lo busques a Él. El que es del Espíritu de Dios te va a enseñar la verdad para justicia. Y vas a ver que todo lo que te enseña no lo hace
por ganancia o por algo, solo lo hace porque Dios te ama y Él quiere salvarte y te va a decir la verdad, no esperando recibir de ti nada, sino sinceramente, estés donde estés, solo escuches la verdad para que te salves, viniendo del que sea verdadero. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Amén. Y el Señor viene pronto.